Muy buenas tardes. Seguimos con la serie de charlas, una sesión más en Paraguay Sports Summit. Un placer tener la oportunidad de poder compartir esta sesión también con referentes del sector, también con colegas con quienes en algún momento hemos compartido algunos espacios también en términos de charlas, como así también laborales en su momento. Y hoy no es la excepción, ¿no? La sesión de ahora se denomina Sport Insights, Liderazgo Off the Pitch, con unos temas muy relevantes, sobre todo en términos de la industria deportiva a nivel nacional. Escucharemos perspectivas de tres disciplinas o representantes de tres disciplinas deportivas muy representativas a nivel país, como lo son el tenis, el fútbol y el básquet, y así también una visión de la transición desde una carrera deportiva activa y su paso a la gestión y mirando un poco dos aspectos diferentes, ¿no? Desde una participación activa en la cancha, como decimos, como la otra también detrás del escritorio, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Así que tengo el placer y el gusto de presentar en esta ocasión a Larissa Scherer. Ella es General Manager del Comité Olímpico Paraguayo, y a Bruno Zanotti, jugador profesional de básquetbol, quien recientemente también estuvo representándonos de excelente manera con la selección paraguaya. Así que primeramente, bienvenida Larissa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, Bruno. Un gusto compartir con ustedes. Y bueno, felicitarles Edgar, por todo lo que están haciendo, ¿verdad? Contenta de estar en este espacio hoy con ustedes. Muchas gracias Larissa, gracias por acompañarnos. Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes, gusto saludarte también. ¿Qué tal, Edgar, Lari? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que están escuchando también. Quiero aprovechar para agradecer a la organización por la invitación, uno, y segundo, por presentar este primer Paraguay Sports Summit en este 2020 de esta manera digital, ayornándonos un poco a lo que son los tiempos, y felicitarles por toda la organización y feliz de poder aportar un poco del deporte acá al conocimiento. Muchas gracias, Bruno. Gracias, Larissa, también. Bueno, la idea de hoy es que podamos compartir una charla distendida, amena, comunicar también y mostrar de que no solamente que el deporte, en el caso del fútbol, no arranca en el minuto uno ni termina a los 90, ni que solamente duran los sets que los que duran, ¿no? Larissa, como así también Bruno, de que no son los cuartos que duran un partido de básquet, ¿no? Sino que hay muchísimo más que envuelve al espectáculo, muchísimo más en términos sociales que involucran a todos los actores del deporte y muchísimo más en términos de cómo estos aspectos deportivos se gestionan fuera de la cancha en una forma previa, como así también post, ¿no? Así que me gustaría arrancar teniendo una visión primeramente de las acciones que están realizando actualmente, su rol, y que me gustaría que cada uno pueda describir un poco las actividades que se encuentran realizando actualmente. Me gustaría arrancar contigo, Larissa. Bueno, sí, Edgar, estoy como gerente general del Comité Olímpico Paraguayo. Ya llevo 9 años, casi 10 años y medio acá en el Comité Olímpico, ¿verdad? Tuve una transición por la Secretaría Nacional de Deportes de unos meses, 8 meses aproximadamente. Y bueno, contenta bueno, de poder estar hoy en el lugar que estoy como ex atleta, como ex deportista, ¿verdad? Y tratar de apoyar al deporte nacional desde donde me toque. Bueno, fue un año difícil, como todos sabemos, este año, pero yo creo que a nivel nacional trabajamos muy bien con todos los protocolos, también agradecer que teníamos el Parque Olímpico, ¿verdad? Donde los atletas podían entrenar aquí y estar más contenidos y más seguros. Y bueno, yo creo que se fueron dando muchas cosas y pudimos sacar adelante este año, ¿verdad? Este año difícil, como digo, pero bueno, terminamos con competencias nacionales, con competencias internacionales de nuestros atletas y bueno, todo ya mirando al 2021, que se viene Tokio, ¿verdad? Los juegos que pasaron para el 2021 y con muchos desafíos. También tenemos los juegos juniors de Panam Sports, ¿verdad? Que van a ser en Cali. Entonces, trabajando mucho y con muchos desafíos por delante. Desafíos y oportunidades que vamos a escuchar en un ratito también, Arisa. Gracias. Bruno. Sí, Edgar, a mí me toca, bueno, como bien conoces un poquito, sigo en actividad deportiva
tengo la suerte y la bendición de poder a los 38 años poder decir que continúo en lo que me apasiona, que es ser un profesional en el básquet. Pude aportar al deporte a través de la Secretaría Nacional de Deportes. Compartimos 4 años de gestión con Larisa desde el comité, bueno, me tocó desde el Estado, ¿verdad? Con el ministro Víctor Pecci, que fue una experiencia realmente enriquecedora para mí poder hacer esa transición, que por más que estaba activo en el deporte, bueno, yo tomé una decisión de dejar de lado ya, digamos, mi rol como jugador internacional. Ya tomé la decisión de volver al país, continuar con la actividad acá en el torneo local a nivel nacional, retornar ya al país y empezar a hacer esa transición del deporte a la gestión, digamos, ¿verdad? Entonces, con eso para mí fue una experiencia muy, como te repito, muy enriquecedora de poder ver cómo se gestiona el deporte detrás de la cortina, ¿verdad? Tuve la experiencia de vivirlo como jugador y lo sigo viviendo como jugador, pero ver, bueno, por qué sucedían las cosas o por qué no sucedían ciertas cosas, así que de eso aprendí muchísimo y espero haber podido ayudar también un poco a que el deporte nacional en esos 4 años haya tenido una pequeña evolución. Feliz y contento, como te repito, de poder vivir, bueno, en esta etapa un poco complicada para el deportista en el básquet. Hace 12 meses que estamos sin torneo. Tuvimos la suerte de poder competir ahora internacionalmente, como bien dijiste, estuvimos en la ventana FIBA en Buenos Aires con la selección nacional, donde, bueno, tuvimos un mes de entrenamiento, pero sin competencia, sin casi un año de competencia, fue muy difícil salir a competir contra potencias como Brasil y Uruguay, que fueron los 2 partidos que nos tocó jugar, donde ellos vienen en ritmo, vienen jugando en sus torneos locales o varios de sus jugadores están en Europa, ¿verdad? Así que fue una experiencia diferente y bueno, también nos mostró el camino que podemos seguir a partir de ahora, tomando un poco los protocolos y viendo más como gestor que como atleta. Estuve mirando, bueno, cómo se hizo el torneo, cómo pudieron saltar todas estas dificultades con el tema del COVID para ver si podemos impulsar que el deporte vuelva lo antes posible, el básquet en particular vuelva lo antes posible acá a Paraguay. Sin duda que en tu misma situación, Bruno, tuvieron prácticamente todos los atletas a nivel mundial y sobre todo en Paraguay, teniendo en cuenta también una mirada no solamente desde el fútbol, ¿no? que también es de los que más se habla, pero sin dudas a nivel multideporte, y especialmente desde la perspectiva del atleta, estuvieron en actividad bastante tiempo y claramente había que buscar la forma de poder paliar. Bien mencionaba Larisa también lo del parque, ¿no? que una infraestructura también preparada para poder continuar con estos entrenamientos. Y con el avance que nos decía Bruno, Larisa, me gustaría que puedas compartir con nosotros un poco también tu trayectoria previa, tan destacada y representativa también dentro del deporte nacional. Bueno, empecé a jugar tenis a los 6 y bueno, fui profesional, viajamos en su momento mucho tiempo con Víctor, ¿verdad? Conformamos un equipo que éramos 4 chicas que realmente eso nos ayudó a despegar y es algo fundamental e importante. Viajamos como teníamos por todo un equipo, ¿verdad? Y ahí empezamos a tener resultados a nivel junior, luego la transición al profesionalismo, ¿verdad? Y bueno, algunas fueron dejando por el camino, me quedé sola un tiempo y en esa época pensaba mucho qué voy a hacer una vez que deje de jugar, ¿verdad? Entonces, también como me quedé sola, yo creo que eso también afectó el hecho de que de repente haya decidido dejar antes, ¿verdad? A los 24 más o menos dije, bueno, voy a dejar de dedicarme exclusivamente, voy a hacer otras cosas, empecé a ser entrenadora también, no dejé de competir totalmente, pero ya no en la forma profesional y ahí me empecé a meter en lo que es la parte, empecé a estudiar, ¿verdad? Terminé la carrera de Ingeniería Comercial y Administración de Empresas, luego se hizo un máster también en Gestión Deportiva, ¿verdad? Y bueno, y así fue que fui un tiempo entrenadora, viajé mucho,
Y después se dio cuando tuve un tiempo viviendo afuera, en Colombia, ¿verdad? Y cuando volví a Paraguay se dieron las cosas de entrar a la Asociación Paraguaya de Tenis, y bueno, y ahí entrar también al Comité Olímpico con el presidente Camilo, ¿verdad? Y bueno, a lo largo de este tiempo me fui capacitando. Actualmente estoy haciendo un curso, el curso MEMO, que es un curso del Comité Olímpico Internacional, y este año también aproveché para hacer el curso de gestión donde nos encontramos con Edgar, ¿verdad? Y bueno, yo creo que es fundamental eso, o sea, las oportunidades que se te puedan ir abriendo, ¿verdad? Y saber tomar esas oportunidades y también demostrar, ¿verdad? O sea, capacitando, o sea, que estás capacitada para ejercer esos puestos y esos espacios y esos lugares, ¿verdad? Actualmente también sigo siendo tesorera de la Asociación Paraguaya de Tenis, y también estoy en una comisión del comité perdón, de la Federación Internacional de Tenis, en una comisión de circuitos. Entonces, bueno, estoy muy relacionada a lo que es el tenis, pero también, bueno, desde el Comité Olímpico, por supuesto, en todos los deportes, y bueno, trabajando, así como dijo Bruno, siempre en conjunto con la Secretaría Nacional de Deporte y con las otras instituciones y las federaciones deportivas. Bien remarcabas desde tu perspectiva de atleta, Larissa, lo que pasaste de que en algún momento te quedaste sola, por decirlo así, pero denota también un poco de que la realidad, no solamente en el tenis, sino prácticamente en todos los deportes, de que no todos llegan a ser atletas de élite o profesionales de primera división, en el caso del fútbol, por ejemplo, y los que vivimos desde distintas disciplinas deportivas en el pasado, estos tres deportes, creo que vemos claramente que existen muchos aspectos a mejorar, no solamente en términos de talento, de detección de talento o de impulsar talentos, sino así también de proveer un poco el environment deportivo para que estas actividades se puedan potenciar, ¿verdad? Definitivamente hay un cambio muy positivo de un tiempo a esta parte, pero me gustó mucho que hayas enfatizado en un aspecto, creo yo, clave dentro de este proceso, que es la parte de la formación y de seguir capacitándose, ¿no? Como una de las vías también que están potenciando mucho desde tu liderazgo y desde tu gestión dentro del comité, que es el tema de la formación, um, y tenerlo como un eje transversal para poder potenciar todo el sistema deportivo, también creo que es clave, ¿no? Bruno también lo sabe muy bien. Comentanos un poco también, Bruno, cuál fue tu experiencia y cuál es tu visión acerca de cuando estuviste ya en su momento también pensando en este proceso, no tanto en un retiro, sino en la importancia de poder siempre capacitarse para poder seguir aportando al deporte desde distintas perspectivas, ¿no? Exactamente, Edgar. Creo que Lari lo puso muy bien cuando dijo que ella dejó de hacerlo de manera exclusiva. No es un retiro, sino que ella empezó a hacer la transición y mientras jugaba, ya no sabía que a los 24 dejó de jugar tempranísimo. Yo tampoco, buen Pero te dato. decía, sí, ¿verdad? Te decía que ella ya empezó a ver esa transición mientras ella podía manejar los tiempos y de ser profesional como jugadora, pero ya como entrenadora también empezar a impartir esa experiencia y hacer esa transición de poder enseñar a la futura generación. Así que eso es importantísimo y creo que es algo que como deportistas debemos mirar, especialmente si tuvimos una larga carrera o si tuvimos la suerte de llegar a un cierto nivel, de poder dejar algo, ¿verdad? De poder hacer esa transición y por qué no apoyar a esa futura generación con el poco o mucho conocimiento que tengas para impartir. Y el otro punto, como bien dijiste, es la formación. Muchos piensan que porque fuiste atleta ya tenés entre comillas, un privilegio para acceder al mundo del deporte o de la gestión del deporte. Entonces, algunos piensan, bueno, voy a dejar de jugar y después voy a entrar seguro porque ya tengo el conocimiento práctico, ¿verdad? Y la realidad es que ser deportista y ser gestor o empresario del deporte son dos mundos totalmente distintos, conectados, interconectados, pero totalmente distintos, ¿verdad? Y necesita otras herramientas que necesitas aprender o incluir a tu portafolio de experiencia deportiva, digamos, para poder realmente
crear un cambio o generar una evolución o generar un impacto dentro del mundo del deporte, ¿verdad? Y con eso, bueno, me tocó a mí, como bien sabes, cuando tomé esa decisión de volver, no era simplemente volver y ver qué pasaba, sino venir con un plan de, primero, bueno, yo tuve la oportunidad de formarme en Estados Unidos, tuve una beca deportiva donde estudié medicina del deporte en Boston y después de la carrera deportiva, como te digo, en 2014 más o menos al volver, ya venía con el plan de poder hacer el posgrado. Hice un MBA mientras estaba jugando ya acá en Paraguay, y a la par empezando con el ministro Víctor Pecci todo lo que sea la gestión como director general de deportes. Así que no te miento, fueron tiempos muy difíciles, sobre todo de mucho sacrificio de tiempo y de sueño, pero poder manejar es clave, poder manejar esos tiempos y saber tomar la decisión como líder, como deportista de tu propio destino, ¿verdad? Y no esperar a que una lesión corte tu carrera o que qué sé yo, el tiempo mismo que sigue invicto. Creo que ni un deportista todavía le ganó al tiempo. Eventualmente tenés que tomar otra carrera y ser muy consciente de que muy pocos son los que llegan a ese nivel máximo de que pueden hacer su carrera deportiva, por más apasionante que sea, y después retirarse y no hacer nada por 40 años. Porque la realidad del deporte es que es una carrera muy corta, ¿verdad? Y hay un post muy largo. Y eso hay que ser muy consciente y hay que apuntar alto, pero hay que ser muy realista de que muy pocos llegan a cerrar una carrera deportiva y después retirarse o jubilarse por 40 años sin hacer nada, porque la carrera económicamente le fue excelente, ¿verdad? Son realmente, te quiero decir, no te quiero dar un número, pero creo que un 1% de los deportistas que llegan o tienen ese privilegio, ¿verdad? El resto tiene que entender que hay un post y un post muy largo, saber cómo reinventarse y saber cómo evolucionar uno mismo para encontrar lo que quiere hacer y buscar, más que nada para mí, buscar esa misma motivación que te daba el deporte o esa misma pasión que vos le ponías al deporte, encontrar ese siguiente desafío que te genera esa misma pasión, ¿verdad? Yo creo que al final es una de las cosas que uno más extraña, ¿no? Esa adrenalina, esa motivación que uno tiene al competir, al entrenar, mismo desde Johan Cruyff Institute, donde también formo parte, con mucho orgullo vemos, y también con mucho orgullo digo esto, de que en este año, durante todo el desarrollo de la pandemia, hemos visto una cantidad considerable, un porcentaje bastante más alto de atletas que se encuentra formando, no sé si por el susto o una motivación extra, de que se dan cuenta de que esto de la carrera activa del profesional deportista no dura toda la vida. Entonces, es realmente muy reconfortante saber que la gente está optando por formarse para seguir aportando y, como bien decías, seguir manteniendo esa motivación dentro de esta industria tan apasionante, ¿no? Y a mí también, que me tocó estar desde los dos lados, así desde la cancha de Edgar, fútbol. te quería interrumpir y déjame tomar el rol de moderador, pero yo quiero conocer, porque acá Adelante. estamos tres personas en la misma situación, una experiencia similar, ¿verdad? Hacer esa transición del deporte. Ya escuchamos Sí. el tenis, escuchaste un poco de lo mío, pero queremos escuchar también un poco La tu tuya. experiencia de cómo hiciste y cómo llegaste a lo que hoy estás haciendo. Bueno, como decía bien el moderador Bruno, eh, sí, sí, me tocó tener una experiencia muy parecida a la de ustedes también. Venimos de una familia de deportistas, mi padre fue jugador de fútbol profesional. Yo arranqué mi carrera, que también fue muy corta, después de estar en 5 o 6 clubes de primera y de segunda división de Paraguay. Como bien decía Larisa, las lesiones y otras cuestiones circunstanciales a veces lo obliga a uno a dejar la cancha. Y a través de una beca también ofrecida por el gobierno, tuve la oportunidad de hacer un máster fuera, en Barcelona, en España, y a partir de allí también me di cuenta de muchas cosas y las diferencias que hay desde el rol de deportista y también de las falencias que uno como deportista no veía y que se podían mejorar, ¿no? Entonces, a partir de allí también surgieron muchas iniciativas. A partir de allí también generó nuestro contacto Bruno hace unos años en la Secretaría, donde compartíamos también ciertas ideas similares, ¿no? También fue lo que nos unió con Arisa en algún momento, ya desde mi rol como docente en una cátedra particular desde el comité también, que ella también está liderando, es decir,
muchas acciones que emulan un poco también lo que es el deporte mismo, ¿no? Lo del trabajo en equipo y los valores que un deportista tiene, pueda implementar dentro del mundo de la gestión, ¿no? Pero antes de aburrirle con mi experiencia, ¿verdad? Me gustaría de nuevo escuchar a Larisa, y comentar un poco también, o que nos cuente, cuál es la principal diferencia, que ya me adelanté con algunas cosas igual, y siguiendo un poco la línea de Bruno, pero cuál es la diferencia más, o las diferencias más representativas que ves, Larisa, en términos de lo que fue tu carrera como atleta y ahora desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Bueno, primeramente me gustaría también, bueno, que creo que todos sabemos que el deporte, o sea, la industria, que el deporte se volvió una industria en nuestro país, o sea, hay gente que se puede especializar, ¿verdad? Y trabajar en el deporte, entonces yo creo que eso también hace 10, 12 años atrás, ¿verdad? O cuando era mi época, ¿verdad? Entonces, eso también destacar, que hoy los atletas reciben todo un apoyo multidisciplinario, ¿verdad? Del Comité Olímpico, de la Secretaría, de la Federación, se trabaja en conjunto, ¿verdad? Entonces, a diferencia de nuestra época, a lo mejor, o de mi época, que gracias a un apoyo de un sponsor privado, ¿verdad? Que agarró todo el equipo y todo el grupo, pudimos llevar este mismo sistema, ¿verdad? Que lastimosamente después algunas dejaron de jugar o eligieron otro camino, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que eso es fundamental hoy, ¿verdad? Fundamental para nuestro deporte. Ese concepto ya está instalado, ¿verdad? Entonces, debemos de ir innovando y mejorando sobre eso. Y bueno, lo que me decías, la diferencia de atleta, yo creo que el deporte te sirve de base para todo, o sea, para toda la vida, a todos, ¿verdad? Entonces, siempre instamos a que los padres le involucren a sus hijos en el deporte, porque te forma el carácter, te da muchísimos valores, ¿verdad? Que eso te acompaña durante toda la vida y para mí es muy importante mantener la gente que está en el deporte o atleta o sea, como que sigan una carrera después de estar activos, ¿verdad? O sea, cuando dejen su actividad competitiva, que sigan involucrados. Qué mejor que ellos que pasaron por varias etapas, para transmitir y tratar de brindar y de dar eso a través de volver a su deporte, ¿verdad? En el caso nuestro, ¿verdad? De cada uno de nosotros o el deporte en general, yo creo que es fundamental, además de, por supuesto, adquirir la formación necesaria en el área, ¿verdad? Pero el hecho de ser un deportista, de ser un deportista de elite, de ser un deportista de alto rendimiento, eso ya te forma como persona, ¿verdad? Y también eso uno transmite, ¿verdad? Entonces se puede ubicar en el lugar y en las necesidades de los atletas. Magnífico, Lari. Bruno, bien nos adelantabas lo que fue el tema de la transición, en tu caso, que seguís siendo activo y también como un modelo referente realmente de lo que es el valor del deporte y de profesionalismo, ¿no? No es fácil mantenerse activo tanto tiempo y sobre todo a un nivel alto y representando al país. Y también conocemos tu destacada participación dentro de lo que fue tu gestión en la Secretaría Nacional de Deportes en su momento, ¿no? Comentanos un poquito, Bruno, también, si bien nos adelantaste, pero quizás ahora con más profundidad las diferencias, también para ponerlas en contexto con lo que nos comentaba Larisa y yo puedo agregar quizás algo más al final. Genial, Edgar. Mira, para mí, más que diferencias, veía o veo muchas similitudes de lo que uno gana al practicar deporte, al hacer deporte a diferentes niveles. No hace falta que llegue al máximo nivel, puede ser inclusive a nivel amateur. A Larisa le tocó jugar en un deporte individual y eso te da unas herramientas, ¿verdad? Cómo manejar la frustración, la autoconfianza, porque vos estás solo, ¿verdad? Y la victoria o la derrota depende principalmente de vos, ¿verdad? Cierto que tiene un entrenador, cierto que tienen compañeros, pero a la hora de jugar es uno contra uno,
Y ahí desarrollas un montón de características o de valores para poder sobresalir de manera individual. En el deporte colectivo, aunque tiene similitudes, también el manejo del grupo, cómo saber, cómo identificar diferentes tipos de motivaciones, qué le motiva a uno, tal vez no le motiva a otro, cómo saber manejar los grupos, cómo saber comunicar una idea, cómo saber transmitir la motivación para que todo un conjunto apunte hacia un solo objetivo. O sea, y eso todo se va aprendiendo en la práctica y también en la competencia, ¿verdad? ¿Por qué no? Aparte de eso, lo que ya sabemos, la resiliencia, el trabajo duro, el esfuerzo, la dedicación, más que nada, el profesionalismo se basa en dedicación, ¿verdad? Son muy pocos los deportistas, casi ninguno el que llega a puro talento, ¿verdad? El talento te abre las puertas, pero el trabajo duro, lo que es la responsabilidad es lo que te mantiene una carrera. Vos sabes que llegar no es tan fácil como mantenerse. Mantenerse realmente, eso es lo duro, porque detrás del talento tiene que haber muchísimo trabajo y un montón de otros valores agregados que tenés que ponerle al talento para que ellos se mantengan en el tiempo. Si no, son una estrella fugaz, como me acuerdo me dijo bien una persona. Vos tenés que buscar trascender y no ser una estrella fugaz, que vos le ves rápido, espectacular, muy lindo, pero desaparece, ¿verdad? Y eso es el talento, ¿verdad? Son estrellas fugaces. Entonces, son todos esos valores que uno aprende en el deporte y hoy me doy cuenta que eran muy lo que le llaman las habilidades blandas, ¿verdad? De poder transmitir eso a lo que es la gestión deportiva o al mundo empresarial, ¿verdad? Que hoy a mí me toca estar en un grupo que está fuera del deporte, ¿verdad? Yo estoy trabajando en otro desafío, que es una decisión también que tomé de salir de mi área de confort y buscar otro desafío que no tiene nada que ver con el deporte. Pero sí me dio la posibilidad de darme cuenta que en el ambiente del negocio, en el ambiente empresarial, se aplican muchas de las mismas reglas que aprendiste en el deporte, ¿verdad? Para manejar grupos, para mantener motivaciones, para saber comunicar ideas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que todo se traduce o se traslada a esas mismas herramientas que te ayudan a llegar al éxito. Y me hago eco de una frase que seguramente conoces muy bien, Bruno, de la que dice el talento gana partidos, pero el equipo gana campeonatos, ¿no? O el trabajo en equipo gana campeonatos. Parafraseando a Michael Jordan, ¿no? Exacto. Y definitivamente, que es lo que veníamos comentando, ¿no? Y lo enfatizaste y lo describiste perfectamente a mi criterio, Bruno, de que los valores que tiene el deportista en general, más allá de que sea profesional o no, o sea, de un nivel amateur, se aplican directamente a las acciones inclusive cotidianas o mismo en el trabajo, ¿no? Y describiste también muy bien las habilidades o los soft skills, ¿no? Las habilidades fuera del área técnica, por decirlo así, o de conocimientos como tal, que son muy importantes y que se aprende dentro del deporte o de los valores deportivos, como la motivación, la actitud para enfrentar las cosas, mencionabas también la resiliencia. Y dicho esto, me gustaría conocer también desde la perspectiva de Larissa, ¿cuáles son estas habilidades también que mencionaba Bruno, o quizás unas características o aptitudes que a tu parecer debe tener un gestor deportivo o una persona que se encuentre liderando una entidad deportiva? Bueno, y coincido totalmente, ¿verdad? Con lo que dice Bruno. O sea, acá es un trabajo en equipo, ¿verdad? También de todas las áreas. O sea, hay que saber manejar y trabajar con todas las áreas. Justamente estamos trabajando con el equipo del comité en armar un plan a largo plazo, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, como esa tolerancia a la frustración que te da el deporte, saber, ¿verdad? Todo eso es como que el deportista o el que pasó, ya sea también por ahí profesional, es un poquito más, ¿verdad? Pero esa responsabilidad, todo lo que te da, o sea, y el tenis sobre todo que es un deporte muy duro, o sea, uno tiene que estar 3, 4 horas tratando de autocontrolarse, o sea, realmente es, hoy que le veo de repente a mis hijos, ¿verdad? O a chicos de esa edad estando en la asociación, ¿verdad? Y vemos nenas que están jugando partidos de 3, 4 horas con un calor infernal y uno dice, bueno, y realmente esto, pierden, ganan, cuando pierden le sirve más, ¿verdad? O sea, el perder también es una forma de autoanalizar y de ir mejorando, ¿verdad? Entonces,
todo esto, o sea, todos estos chicos que hoy están entrenando, que están compitiendo en esas edades, que los papás vean y piensen que sus hijos se están formando para más adelante, ¿verdad? Se están formando para el futuro y que no hay que ver los resultados ahora, ¿verdad? Sino que, y bueno, y eso es, yo creo, lo que te da el deporte y que lo aplicamos en el día a día. Nos pasa mucho también en esa diferencia, ¿no? En mi experiencia, al menos que me tocó, como les dije, jugar, pero así también estar en la gestión de un club de fútbol y hoy día también colaborando desde el área de la educación o la formación no solamente de atletas, sino a personas con espíritu de atleta, que muchas veces también es muy importante, eh, también como lo mencionaba Bruno. Y vemos los perfiles o las personas quienes realmente obtienen esos resultados que se proponen son aquellos que tienen estos valores o persiguen estos objetivos como un deportista, ¿no? Como decías, Larisa, de no rendirse, de entrenar duro, esto quiere decir capacitarse, seguir activo, y no solamente dentro del mundo del deporte, sino también en otras industrias, como bien también decía Bruno, o involucrado en otra actividad, pero también del mundo empresarial, y sin dudas es una enseñanza de vida, ¿no? Bruno, desde tu perspectiva y también desde viendo lo que pasaste como atleta y también desde el mundo de la gestión, ¿qué pensás que necesita el sistema deportivo? ¿Cuáles son tus sugerencias para ir mejorando en esta industria, no solamente a nivel nacional, como a nivel Latinoamérica y regional también? Bueno, antes de pasar a ese punto, no quiero dejar pasar lo que dijo Larisa, que me pareció, lo dijo de manera muy sutil, pero qué importante para el chico, para el joven que está buscando ser deportista, aprovechando que estamos hablando a una audiencia, es el apoyo que tiene, como ella decía, ver a sus hijas o a sus hijos ahora estar en el deporte, ese entorno que le da el apoyo, ¿verdad? Para que el deportista, para que los chicos aprendan esos valores, porque el deporte también puede ser muy duro, ¿verdad? Como bien lo dijo Larisa también. El tenis es durísimo, ¿verdad? Mentalmente estoy hablando. El saber forjar ese carácter llevan muchos tropiezos. No es que porque vos haces deporte te volvés fuerte de la noche a la mañana, ¿verdad? Tenés que pegarte muchos tropiezos, tenés que fracasar, tenés que aprender cómo lidiar con el fracaso y eso te va forjando. Pero para un niño, para un joven que tiene una mente todavía inmadura, necesita ese entorno de padres o el soporte del entrenador. Qué importante que es ese entorno para que realmente esos valores se fijen como valores positivos, ¿verdad? Y no termine siendo una frustración afecte de manera negativa a estos que quieren apuntar a ser deportistas, ¿verdad? Entonces esa idea nomás que quería cerrar antes de pasar a esta siguiente pregunta que me parece realmente interesante es, me preguntaste realmente qué necesita, ¿verdad? El deporte nacional como para pegar ese salto o para seguir evolucionando, si entendí bien. Y mira, en cortas palabras, creo que principalmente necesita planificación a largo plazo, entender que en este mundo de resultados inmediatos necesitamos levantar la visión y ver un poco más arriba, ¿verdad? Más allá de nuestras narices, mirar al horizonte y saber a dónde queremos llegar en un largo plazo y planificar para eso, ¿verdad? Muchas veces estamos tan presionados a presentar resultados que a veces nos desviamos de lo que realmente sirve, ¿verdad? ¿De qué te sirve levantar una copa hoy si mañana termina y no existe más torneo, ¿verdad? O la liga puede desaparecer porque los sponsors se van o porque el dirigente que era el que ponía toda la plata se aburrió y no existe más torneo, pero puso toda la plata para ganar este torneo. Pero se olvidó que hay una liga que tiene que persistir en el tiempo y que va a asegurar no solo la evolución deportiva de cientos de deportistas, pero también va a asegurar una posición de profesionalismo y de trabajo o una fuente de ingreso a cientos o miles de personas en ese sentido, ¿verdad? Entonces, primordialmente, en mi experiencia como jugador y como gestor, necesitamos planificación a largo plazo, buscar evitar
caer en la tentación de los resultados rápidos simplemente para mostrar gestión. Creo que eso es clave. Necesitamos seguir evolucionando en la capacidad de nuestros dirigentes deportivos, ¿verdad? Tenemos que ver cómo darle ese entorno, ese apoyo para que, como bien lo habíamos hablado, no porque jugaste el deporte sos un buen gestor del deporte, ¿verdad? Porque necesitas un montón de otras herramientas para poder traducir tu experiencia deportiva a una eficiente gestión que tiene otra gama de componentes para asegurar el éxito de ese deporte, ¿verdad? Entonces, necesitamos dirigentes que busquen capacitarse mejor y estructurar el deporte como una industria, que es lo que estamos buscando, ¿verdad? Es lo que tenemos que buscar, profesionalizar el deporte de una manera en que ya no sea más que me pasó en el pasado, por suerte, son excepciones y no la regla, de que hablaba con dirigentes y me decían, no, pero yo estoy haciendo esto por amor al deporte. Y yo le decía, pensaba en mí, realmente por respeto no le decía, pero pensaba en mi cabeza, decía, no necesitamos de tu amor al deporte, necesitamos de la gestión para el deporte, ¿verdad? Hay que tener amor, entiendo, pero no caer en la excusa de que porque no me está generando dinero, porque lo estoy haciendo a pecho o por la camiseta, sea una excusa para una gestión deficiente, ¿verdad? Entonces, si tomamos la responsabilidad, tiene que ser toda la responsabilidad y asumir el fracaso, asumir el liderazgo real de esa responsabilidad y buscar la manera de cómo apoyarse en profesionales que realmente saben cómo gestionar y más que nada buscar ese apoyo, ¿verdad? La realidad es que en Paraguay nuestra deficiencia número uno creo que es uno, planificación, pero dos, es una realidad. No tenemos el apoyo económico, no alcanza lo que tiene obviamente el Estado, pero ni cerca para romper esa barrera que existe de simplemente dar un apoyo para el año, que para salvar el año, digamos, con algunos viajes, con algún apoyo para atletas, a realmente crear ligas profesionales que lleguen a ser autosustentables. Porque el problema del deporte amateur por fuera del fútbol, que es una excepción en Paraguay, el resto del deporte no es autosustentable todavía, ¿verdad? Y esa es la barrera o ese es el techo de vidrio que tenemos que romper para hacer entender que no podemos depender nomás de que nos den la plata, ¿verdad? Tanto del Estado, de los sponsors, de donde sea. Tenemos que llegar a formar un producto de la industria del deporte, un producto, ya sea el tenis, ya sea el básquet, ya sea lo que sea, como te digo, la excepción es el fútbol, por eso no te lo nombro, pero que sea autosustentable, ¿verdad? Sí, definitivamente, y la profesionalización del sector se logra de esa manera, ¿no? Es un camino empinado, pero que a su vez tiene que ser forjado por todos los que de alguna manera estamos involucrados y hago mucho énfasis en lo que mencionabas sobre la planificación a largo plazo y también sobre alinear a todos los stakeholders que lo componen, ¿no? Debe haber una alineación vertical desde el atleta, el ente rector o la federación que lo lleva para adelante, el ente rector en este caso y el gobierno de forma vertical y horizontal, por supuesto, a todos los que de alguna manera están involucrados, ¿no? Marcas, comercios, sponsors y otros grupos de interés que están alrededor de una forma más horizontal dentro de cada disciplina deportiva o mismo dentro de cualquier actividad multideporte, ¿no? Larissa, dentro de tu experiencia también liderando el A mí me comité. gustaría agregar, Dale, sí, me todo tuyo, gustaría adelante. aportar a lo que, por supuesto, a todo lo que dijo Bruno. Esto es un proceso, ¿verdad? Es un proceso que hay que hacer una planificación larga y ir por etapas, ¿verdad? Yo creo que es fundamental fortalecer la competencia nacional, ¿verdad? En cada uno de los deportes debemos de, para tener más atletas y tener mejores atletas y mejor nivel, tenemos que tener buenas competencias, ¿verdad? Más atletas, desarrollo, mejores competencias. Y acá también para mí es fundamental la capacitación de nuestros entrenadores, ¿verdad? De todos los entrenadores. Tenemos que tener entrenadores súper capacitados y lo que dijeron, ¿verdad?
lo que dijo Bruno, no podemos tener presidentes que hoy hagan la función de administradores, de gerente deportivo, de todas las funciones dentro de su federación. O sea, cada federación tiene que tener personas, gestores del deporte, que puedan organizar realmente, porque como en otros países, ¿verdad? En Europa y en todos los presidentes de federaciones tienen un salario, viven de eso, ¿verdad? Pero en nuestro país no. Nuestro país, ad honorem, es por amor que hacen, ¿verdad? Y realmente, o tienen sus otras actividades, y tenemos que tener gente que se pueda dedicar exclusivamente y algo más también, el hecho de tener los Juegos de Asunción 2022, ¿verdad? Los Juegos Suramericanos, yo creo que eso también nos tiene que ayudar para elevar el nivel de nuestros atletas, ¿verdad? Toda esta preparación hasta Asunción, y bueno, yo creo que eso también van a ser cosas son cosas que van a hacer que el nivel de nuestros atletas y también nuestros resultados a nivel internacional mejoren. Y Larisa, creo que estaría de acuerdo conmigo de que seguro habrán recibido muchas críticas por ser sede de esa organización de los Juegos, en el sentido de que establecen, ¿no?, de que el gasto y cuánto, o sea, lo llaman un gasto en infraestructura, o que hay otras necesidades que son más primordiales que eso, pero estos son los tipos de eventos que son claves, ¿verdad? Que son los que rompen esa barrera para dar al siguiente nivel. Uno. Y segundo, el deporte es siempre una inversión en ese sentido, ¿verdad? Y solo puede traer cosas positivas bien gestionadas. Entonces, esos son los tipos de eventos o situaciones que realmente pueden generar un cambio del cual no se vuelve atrás. O sea, subís a ese escalón y ya no podés bajar, ya tenés que ir hacia adelante nada más. Sí, porque en estos años, o sea, el cambio yo creo que se ha notado, ¿verdad? La profesionalización, todo el área, el acompañamiento técnico, médico, o sea, vamos para arriba, vamos creciendo, ¿verdad? Pero así es, los juegos van a ser, yo creo, un antes y un después para nuestro deporte, y como bien lo dijiste, o sea, todo esta inversión en infraestructura, en obra, todo esto va a ser también una generación de trabajo, ¿verdad? Movimiento económico que tanto necesita, ¿verdad? La gente. Entonces, realmente va a dejar un legado increíble el hecho de hacer los juegos. Sí, bien lo decías, Larisa, lo enfatizaba también Bruno, de que necesitamos cada vez más gente que se involucre, que conozca, que esté capacitada para gestionar todas estas properties o estas federaciones o cualquier entidad deportiva, para que se puedan generar realmente esos ingresos, de que sea autosustentable y de que también se pueda combinar con los resultados deportivos, ¿verdad? Creo que todos coincidimos y pasa un poco como con la carrera del técnico, ¿no? De que en 3 partidos no ganás y te echan, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Y creo que hay que apostar un poco a la planificación, a generar mejores y mayores profesionales en términos de gestión, poner a gente capacitada en puestos claves para que esto de alguna manera la rueda no pueda girar solo en un 100%, pero que al menos tenga la capacidad de poder girar por sí sola, por lo menos en un porcentaje, ¿no? Hoy que hoy día dependemos de muchísimo del mecenazgo, como bien decía Bruno, en términos de dirigencia deportiva general, cuando en realidad lo que necesitamos son planes que puedan ser sostenibles a lo largo del tiempo, ¿no? Y de quitar un poco el tabú, esto de que por más que en otros países hayan habido malas experiencias en términos de grandes eventos por los elefantes blancos o infraestructuras que hoy están en desuso, mismo el Mundial de Beach Soccer que se realizó el año pasado, de por sí trajo muchísimos efectos colaterales positivos en términos de comercio, de turismo, de actividades económicas, y cuanto más gente lo entienda y cuanto más personas y entidades y empresas comprendan realmente la magnitud y las ventajas de este tipo de eventos o de ser sede de este tipo de actividades como los Juegos Sudamericanos, que no aprovecho de invitar a todos mañana al panel que va a estar muy bueno también con todos los detalles. Eh, como bien decían ambos, ¿no? Depende más de cómo se gestione, más que del evento en sí, ¿no? Y que realmente se puedan establecer con un plan de legado más auténtico. Tenemos una pregunta, nos estamos quedando un poco sin tiempo, creo. Muy apasionante todo lo que nos comentan.
Dice Frank Lindstrom, creo que es una pregunta para ambas, cualquiera puede responder. Dice, ¿podrían comentar sus experiencias en la época en la que estaban en el colegio? ¿Cómo fue esa relación con el colegio práctica deportiva? Entiendo por la flexibilidad de temas de horarios de la escuela y esos temas. Vamos a arrancar, Larisa, contigo, si te parece. Bueno, yo entraba en un colegio de doble escolaridad, ¿verdad? Entonces, tuve que dejar el colegio porque, o sea, hice libre, ¿verdad? A partir de lo que sería primer curso, antes séptimo año, tuve que tomar en forma libre y eso también es algo, Edgar, para destacar, que quería aprovechar para comentar. Hoy nosotros estamos trabajando con un colegio, ¿verdad? Estamos trabajando en un programa para atletas. Este colegio lleva ya 5 años haciendo este programa en lo que sería su sede, ¿verdad? Pero si juntamos una cantidad de atletas, quisiéramos llevar esas aulas en el Comité Olímpico, ¿verdad? Entonces, en mi época no, en mi época era ir a pedir los exámenes, estudiar profesora particular, ir a rendir, solicitar o sea, era todo un lío, ¿verdad? Yo creo que hoy también los colegios dan un poquito, creo que el colegio donde entraba Bruno era es más exigente, ¿verdad? Hay colegios que sí, por ejemplo, en el caso, yo entraba en el San Andrés y me tocó también este año pedir unos permisos, ¿verdad? Y son, o sea, es como que quieren apoyar y ayudar al chico que ven que se dedica y que está tomando el deporte como parte de su vida, ¿verdad? Y de su formación. Bruno, ¿algo que añadir? Sí, mira, en mi caso personal, lo bueno y lo malo del básquet es que la profesionalidad inicia un poco más tarde que el tenis. En el tenis inicia muy, muy temprano. Sí, realmente, bueno, yo coincidí en el colegio que la hice, yo entré de San Andrés hasta el sexto grado y después sí fui a otro colegio que iba que tenía una sola escolaridad hasta el mediodía, que era el colegio Goethe. Y eso me dio más tiempo de poder ejercer o de poder practicar el deporte a la tarde, ¿verdad? Obviamente el básquet siempre se practicó, por lo menos en la manera estructurada federativa, siempre es al final del día. Y obviamente coincide con que los colegios, por la escolaridad de los colegios, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el sacrificio no fue tanto de la escolaridad, sino de la vida social, ¿verdad? De saber cuándo decir no, cuando todos tus amigos querían salir y te invitaban, era de que vamos todos juntos al 15 o vamos a esta fiesta, esto, aquello, y vos tenías que entrenar al día siguiente a la mañana antes del colegio o tenías partido ese día. Saber elegir las batallas y cuándo poder equilibrar la vida social con la responsabilidad del colegio, con el sueño que tenía de ser profesional, ¿verdad? Como te había comentado en una charla privada, yo desde muy pequeño, a los 10 años, yo me acuerdo que siempre cuento esta historia, que a los 10 años yo le conté, me acuerdo en un almuerzo, le dije a mi padre que yo quería ser basquetbolista profesional. ¿De dónde salió? No sé, pero desde ese día se volvió de simplemente un sueño. Me acuerdo que se lo tomaron como una broma, pero muy rápido se dieron cuenta que yo tenía eso en la cabeza y que nadie me iba a sacar eso de la cabeza. Y con eso vino un apoyo, un entorno que me apoyó a llegar a ese objetivo. Y sí, tenés que tomar muchos sacrificios personales y saber elegir qué hacer para llegar a donde quieres llegar. Y los famosos 15 años y demás, que justo caen viernes, sábado, tenemos competiciones justamente los sábados y Sí mismo. domingos. Entonces, claro, te perdés gran parte también de esta vida social y hay que saber realmente combinarlo. Y lo que decía Hay que Larissa saber en toda la balancearlo, charla, tal cual. totalmente. Y lo que decía Larissa también un poco, ¿no? De que hay que ser realmente mentalmente muy fuerte para poder llevar todos estos temas para adelante, ¿no? Y en mi caso también lo mismo. Tenía clases hasta las 3 de la tarde y luego tenía que ir volando prácticamente hasta los entrenamientos, que de noche no lo puedes hacer porque ninguna cancha no tiene lumínica, por ejemplo. Entonces es una gran problemática también o un desafío de poder combinar el tema de la formación inicial o de la escolaridad inicial para promover el deporte y que no sean dos hechos aislados, sino más bien complementarios y que estos valores que estuvimos conversando y que ustedes lo enfatizaron muy bien
puedan ser aplicados no solamente dentro de alguna actividad profesional, sino mismo en la vida diaria y en el crecimiento integral de toda persona, ¿no? Nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente, Bruno. Edgar, 2 puntos últimos antes de irnos, porque fue muy buena la pregunta. Sí. Creo que coincidirán que depende mucho del esfuerzo personal también de encontrar ese tiempo, ¿verdad? De todas las responsabilidades, porque ustedes dos coincidirán, no creo que ustedes solo era suficiente con hacer las 2 horas de práctica que le dictaba, digamos, el entrenador o el club, sino que ustedes, igual que yo, seguro se quedaban 1 hora más pateando, tirando la raqueta, pegando contra la pared, o un domingo encontrando un espacio para jugar, o lo que uno creía que era jugar, pero se estaba entrenando. Y es dedicarle horas y horas y horas y horas, ¿verdad? No hay mucho secreto, y buscar ese tiempo, no depender simplemente de la estructura que te dé el tiempo o el espacio para practicar, sino buscar qué hacer y cómo puedes mejorar para seguir evolucionando. Y el último punto es que lindo sería que la estructura escolar se pueda adaptar al deporte como pasa en otros países, que hoy no está adaptada al deporte, ¿verdad? Y es algo que creo que es muy sencillo con un cambio de paradigma. Sí, sobre todo hoy con todos los entrenamientos que uno tiene que hacer fuera, ¿verdad? Que o sea, fisioterapia, recuperación, la parte de psicología, nutrición, o sea, hoy realmente no es solamente cancha físico, sino que es todo una suma de otras actividades que hay que hacer, ¿verdad? Y te lleva mucho tiempo. Sí. Definitivamente la disciplina que se forjó durante toda esa etapa inicial sirve para toda la vida, ¿no? Y a raíz de esta charla creo que surgieron 3 o 4 temas fácilmente sobre debate que nos pueden tomar tranquilamente 3 o 4 horas más. Así que nada más me queda agradecerle a Larisa, a Bruno por este gran conversatorio. Aprendí particularmente también muchísimo sobre sus experiencias, espero que la audiencia también. También como referentes de hace tiempo están activando en la gestión. Y bueno, les quiero dar 30 segunditos a cada uno para que puedan dar un redondeo y una despedida también. Y desde ya gracias por su tiempo. Bueno, yo nada más que agradecer la invitación una vez más, felicitarles por esta iniciativa, realmente muy contenta de formar parte, también agradecer a Bruno y bueno, desearles a todos un excelente 2021, esperamos bueno, que sea un año bueno con muchas actividades para el deporte, yo creo que se viene un gran año para luego el 2022 donde van a ser los Juegos Asunción 2022. Muchas gracias, Edgar. Gracias, Larisa. Estaremos expectantes. Bruno. Edgar y Larisa, un placer poder compartir este espacio con ustedes que han generado estos organizadores del Paraguay Sports Summit. Celebro realmente este tipo de iniciativas. Ojalá que sea la primera oportunidad de muchas de poder compartir y de seguir debatiendo sobre el deporte. Tenemos mucho camino por recorrer, pero creo que estamos avanzando a un buen ritmo, con planificación, con estructura y con mucha creatividad y esfuerzo. Yo creo que podemos elevar el deporte, que es tan importante dentro de la conciencia del Paraguay, ¿verdad? Así que ojalá que este sea un puntapié inicial y que sigamos avanzando. Muchísimas gracias, Bruno. Gracias, Larisa. Fue unos 50 minutos bastante intensos, pero de mucho aprendizaje y muy dinámico, así que esperemos que nos podamos ver en cualquier momento. Invitamos a todos también a que sigan la siguiente charla y nos vemos hasta cualquier momento. Gracias.